Chicos, ¿sabéis qué está pasando en Nigeria con lo de Boko Haram? No tengo ni idea. ¿Qué pasa? No sé, pero tendríamos que informarnos un poco, ¿no? ¿O algo? Quizás sí. Vale, me parece bien. Pues venga, vamos. Vamos. Vale. Adelante. El siglo XXI se ha visto constantemente marcado por un fenómeno relativamente reciente. Hablamos de la aparición del terrorismo yihadista y todas las acciones consecuentes, que suponen una nueva amenaza para la seguridad internacional. Los grupos extremistas que predican esta ideología son liderados actualmente por el Estado Islámico y Al-Qaeda, pero existen otros focos de conflicto no solo en Oriente Medio, también situados en el Asia más oriental y el sur de África. Es en este último lugar donde se está liberando un conflicto de factores similares a los que copan los medios y la atención mundial. Hablamos de la guerra interna en Nigeria contra el grupo extremista Boko Haram. Primero, ¿qué es Boko Haram y qué motivos lo empujan a la acción armada? Boko Haram, o Ahli Sunnalida Awati wal Jihad, gente comprometida para la propagación de las enseñanzas del profeta la Jihad, es un grupo islamista de carácter extremista y fundamentalista establecido en el nordeste de Nigeria. Su propio nombre, escrito en lenguaje hausa utilizado en la zona, da muestras de sus intenciones. La traducción sería: la educación occidental está prohibida. La organización fue formada en 2002 por el clérigo Mohammed Yusuf en Maiduguri. Sus inicios en un principio no fueron violentos, solo teóricos. Fue en 2009 cuando la organización adquirió un carácter violento y se armó para el fin que siguen buscando hasta el día de hoy: establecer un Estado Islámico en el norte de Nigeria, donde fue fundada la banda. La represión inicial contra el grupo fue brutal, cobrándose más de 800 miembros de la banda, incluido el líder Mohammed Yusuf. Desde entonces, el grupo empezó su cruzada para destruir al gobierno y sus fuerzas armadas a través de actos terroristas e intervenciones esporádicas armadas con el fin de sembrar el terror entre la población. Actualmente, el radio de acción de Boko Haram no se reduce solamente a Nigeria. Han hecho voto de fidelidad hacia el Estado Islámico, y se especula que entrenan en territorio somalí, junto al grupo terrorista Al-Shabaab, y realizan sus incursiones fuera de territorio nigeriano también. Uno de los problemas que se presentan a la hora de combatirlos es su hipermovilidad. Camerún, Níger o Chad también sufren de los ataques de la banda. A diferencia de grupos como Estado Islámico, que tienen establecido un radio de acción y asentamiento, los combatientes de Boko Haram, dada su situación geográfica, cerca de las fronteras con otros países, pueden moverse rápidamente entre fronteras, atacando en un país y refugiándose en otro. Todo esto crea un caos añadido para las fuerzas de seguridad nacionales, que deben articularse con los países colindantes con el fin de localizarlos y combatirlos. Por consiguiente, una de las soluciones tomadas es el de establecer alianzas militares entre estos países que permitan a los ejércitos entrar en otro país si es con el objetivo de atacar combatientes del grupo. Ahora vamos a tratar de entender por qué factores como estos se están produciendo en una región como la de Nigeria. ¿Qué factores del pasado provocan que hoy en día existan en el país grupos terroristas como el de Boko Haram? La convivencia de una gran multitud de tribus y reinos, como el Nok, el reino Enri, Benin o el Imperio Oyo, o las más de 500 lenguas que se hablan en la región, provoca que su formación como país fuera muy compleja y que hoy en día sea un estado muy inestable. El país está dividido en dos regiones: la sur, donde mayoritariamente hay cristianos, debido a la extensión por parte de los exploradores portugueses, y la norte, donde los habitantes son musulmanes. Esto es lo que genera el mayor conflicto, ya que las dos partes están muy enfrentadas entre sí. Durante los principios del siglo XIX, Nigeria se convirtió en una colonia británica y no consiguió su independencia hasta el 1 de octubre de 1960, que se convirtió en una monarquía. A partir de entonces se produjeron una serie de repúblicas, la primera en 1963, presidida por Azikiwe. Tras la proclamación de la independencia de la República de Biafra, zona más rica de Nigeria gracias al petróleo, por el general Ogku, se produce una guerra civil entre el sur de Nigeria y el resto del país, que durará 31 meses y que acabará con la vida de 1 millón de personas. A partir de ese momento se producen 4 golpes de Estado y la proclamación de 3 repúblicas, que tendrá varios presidentes.
La inestabilidad gubernamental que impedía el desarrollo como país generó que en 2002 se formara la organización terrorista Boko Haram, que principalmente tenía objetivos teóricos. A partir de 2009, con el asesinato de su líder Mohamed Yusuf por parte de la policía, empezó la radicalización del grupo. Es muy importante saber qué factores han dificultado la lucha contra la milicia de Boko Haram, como serían la corrupción y los abusos del ejército, y también saber qué países han contribuido o han ayudado a Nigeria a intentar solucionar el conflicto. La situación en Nigeria, como ya hemos visto, debido al grupo de Boko Haram, es crítica, pero aún más si la policía y las fuerzas de seguridad del propio país cometen abusos de los derechos humanos, incluyendo entre ellos la tortura. Las fuerzas de seguridad de la policía han torturado y abusado de los sospechosos de los atentados de Boko Haram. Más de 500 sospechosos han sido sometidos a interrogatorios con abusos y solo 50 de ellos han tenido un juicio justo. Por lo tanto, podemos ver que en Nigeria las fuerzas de seguridad y la policía no están actuando de manera legítima y no están respetando los derechos humanos, ya que están priorizando el uso de la violencia a la justicia. Otro factor que no ayuda nada a mejorar la situación y a luchar contra el ejército de Boko Haram es la corrupción interna del país y dentro del propio ejército. En el sector público se encuentran muchos escándalos de corrupción. Por lo tanto, los abusos y la corrupción por parte del ejército nigeriano hacen que sea más complicado y menos efectivo luchar contra el grupo de Boko Haram. A finales de enero de 2015 se celebró una cumbre de la Unión Africana, que es una coalición regional formada por Nigeria, Camerún, Chad, Níger y Benín, para combatir contra el grupo islamista de Boko Haram. Esta coalición desplegará 8.700 soldados para la causa, financiados por las Naciones Unidas. A nivel internacional y los países participantes en el conflicto. Uno de los países que está empleando un papel muy importante en el conflicto es Estados Unidos. Ha suministrado al gobierno nigeriano equipamiento militar y suministros para hacer frente a Boko Haram. Los Estados Unidos no creen que Boko Haram pertenezca al grupo de Al-Qaeda, pero sí creen que comparten fondos, entrenamiento militar y materiales militares. La Casa Blanca anunció en 2015 que suministraría 45 millones de dólares para el entrenamiento de tropas en Benín, Camerún, Chad, Níger y Nigeria. Francia y Gran Bretaña, por otro lado, suministraron materiales de guerra y efectivos, unos 3.000, a Nigeria para luchar contra el grupo de Boko Haram también. Israel y Canadá también ofrecieron su ayuda y, en 2014, China ofreció a Nigeria información por satélite y equipamiento militar. Colombia, en 2015 también, suministró materiales militares e inteligencia militar. Al fin y al cabo, estas ayudas están resultando ser muy ineficientes y muy escasas para solucionar este conflicto. Por lo tanto, es necesario que se hagan muchas más cosas para mejorar el conflicto. Como hemos visto, a partir de 2009, el grupo Boko Haram vivió una radicalización importante en sus actividades. Ejemplos de esta radicalización podrían ser los atentados en Jos, en mayo de 2014 dejando 118 muertos, o la masacre de Kawuri, con 85 víctimas mortales. Aunque el suceso que llevó a Boko Haram a las portadas de los medios internacionales en abril de 2014 fue el secuestro de Chibok, en el cual el grupo terrorista secuestró a 276 niñas de entre 12 y 16 años del colegio femenino de Chibok, en el nordeste de Nigeria. Una de las características que hacen muy compleja la solución de este conflicto es la financiación de Boko Haram. Son diversas las fuentes con las que el grupo se financia. Por un lado, hallamos los secuestros, robos y extorsiones con las que consiguen grandes sumas de dinero de las clases adineradas nigerianas o de extranjeros. También hallamos las donaciones de simpatizantes islamistas locales e incluso se conoce que de seguidores de su causa en Arabia Saudí y el Reino Unido. La última fuente de financiación proviene del tráfico de drogas, específicamente de cocaína. La alta descentralización en su red de distribución del dinero hace muy complicado seguirles la pista. Pero sobre todo, lo que ha alargado en gran parte el conflicto nigeriano, cobrándose centenares de vidas a su paso, ha sido, como hemos visto anteriormente, la apatía internacional. La ONU aún no ha actuado más allá de condenar públicamente sus acciones, y Boko Haram
no fue considerada una organización terrorista por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta mayo de 2014. No cabe duda que debe mejorar la implicación foránea, como desde ciertos sectores se ha pedido, con una gran coalición internacional, para solucionar y poner a salvo la población nigeriana. La complejidad religiosa y étnica, sumada a la corrupción e inestabilidad política y a la falta de medios, provocan que Nigeria, sin ayuda internacional, no sea capaz de resolver este grave conflicto. Quizás sería el momento de responsabilizarse y no solo condenar verbalmente, sino con hechos.